Programa de opinión de producción nacional, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia. Apto para todo público. Buenos días, buen domingo. Estoy grabando con una persona que nunca pierde vigencia y siempre está de actualidad por lo que es y por lo que ha sido y por lo que será como médico urólogo. Se trata del doctor Ricardo Cermat. Buenos días, tenía años que no venía por aquí. Buenos días, Carlos. Un gran placer estar aquí contigo. Gracias. Bueno, doctor, comencemos. ¿Cómo está, desde que nosotros grabamos el último programa, la ciencia desde el punto de vista de urología, la medicina? La urología tiene muchas cosas y uno a veces revisa... De la cual usted se ocupa. Claro. Pero Su especialidad. Sí, pero tenemos varias cosas. Uno, el cáncer de próstata, que es una cosa fundamental. Aquí tenemos varias cosas nuevas relativamente, pero hoy en día hay dos grupos de pacientes. Normalmente el antígeno no es de 0 a 4. Todo el mundo se confunde y todos los laboratorios tienen en su referencia, dice de 0 a 4. Y eso nos molesta mucho porque llega un paciente y se hace su antígeno y ve que tiene 3.8, no va al médico. Yo estoy dentro de los límites normales. Y esto nos preocupa porque hoy en día lo normal es de 0 a 2.5, el máximo. Y entonces, de 2.6 a 4 se estaban perdiendo 20% de hombres con cáncer de próstata. Entonces, eso se decidió hace mucho tiempo y los laboratorios siguen con de 0 a 4. Me imagino que tienen una papelería abundante todavía y no ha podido cambiar, pero eso tiene que cambiarse porque estamos dándole una información errónea al paciente y no se chequea, ¿no? ¿Y el cáncer de próstata va en aumento o va en descenso? Desgraciadamente va en aumento. ¿Por qué? Bueno, es que no, fíjate, antes no teníamos, veíamos un hombre de 35, 40 años y le decíamos, mira, quédate tranquilo, tú a los 40 años es muy, muy raro el cáncer de próstata. Bueno, hay un aumento del cáncer de próstata a esa edad. Eso nos llama muchísimo la atención porque es un hombre sumamente joven. Y hay que prevenir. Yo creo que el Task Force americano nos sacó una cosa que nos dijo que el hombre no tenía que hacerse antígeno, que no se preocupara, que no debería pesquisarse, y ahora están retrocediendo porque se dieron cuenta que el cáncer está en aumento. ¿Cuáles son las formas de prevención? Bueno, indudablemente que lo más importante es, la prevención radica en el examen físico, fundamentalmente. Todo hombre que orine mal, todo hombre que se levante de noche, orina mal, chorrito, puja para orinar, no vacía bien su vejiga, puede tener sangre en el semen, todo eso nos llama mucho la atención y ese es un hombre que tiene que chequearse preventivamente. El examen físico es sumamente importante porque nosotros chequeamos todos los ganglios en todo el cuerpo, chequeamos las tetillas porque el hombre muchas veces tiene una ginecomastia y él no sabe de dónde viene la ginecomastia, que es una tetilla muy grande, que él dice, bueno, yo lo he tenido toda la vida, pero es que ahí lo que nos interesa es que este hombre puede tener tejido mamario allí, que ese tejido mamario puede ser causa del 3% de cáncer de próstata en las mamas del hombre. Entonces tenemos que chequear muy bien todas estas cosas y por supuesto bajamos a los genitales. Los genitales, mira, yo siempre he dicho que los niños desde que nacen, desde sus primeros meses hay que chequearlos muy bien. Hay que cuidarles su pene, hay que liberarles su prepucio, hay que revisarles sus testículos, todo eso para que tenga una juventud productiva, porque el problema de la infertilidad de muchos pacientes depende de los testículos. Claro. Entonces, si ese testículo no baja, si ese testículo... Acabo de ver un niño ahorita de 8 años que ahora es que lo llevan a chequearse y el testículo está prácticamente dentro del abdomen. Entonces, después de un año, si ese niño no es chequeado y se ha corregido el problema, ese niño pierde la fertilidad para futuro. Entonces es muy importante uno ser bien preventivo desde esa edad. Los pacientes como uno dice, bueno, los adolescentes no tienen problema. No, hay que checar al adolescente, porque el adolescente tenemos que checar sus testículos. Hay una entidad que se llama varicocele, que son varices en el testículo
y esas varices en el testículo traen como consecuencia una infertilidad. Dime ahora, el cáncer de próstata tú dices que ha ido en aumento, ¿no? Ha ido en aumento. O sea que tú dices que es prevenible, pero si va en aumento, ¿cómo se previene? Tú Claro, dices que pues, con sí. el examen. Es que ahora están Un saliendo. examen puede detener un cáncer que está en gestación. No puede tener, pero sí lo puede diagnosticar a tiempo. Ajá. O sea, si uno revisa las cosas como esta, uno se da cuenta, por ejemplo, que puede haber un tumor muy chiquito aquí, este es la próstata, un tumorcito que este amarillito que aparece aquí, muy pequeño, ese es el ideal, porque cuando hay 3 ya comienza a crecer. Y fíjense, aquí ya está invadiendo todo. Entonces, en esta etapa no queremos ver un hombre, porque ya ha pasado y ahora está invadido de metástasis por todos lados. Entonces debemos agarrar un hombre si tiene algo con cosas muy pequeñas. Ahorita estamos viendo muchos hombres con eyaculación con sangre. La eyaculación con sangre es porque el tumor está tocando la uretra y las vías seminales. Y ese paciente, todo paciente con sangre en el semen, debe ser chequeado porque él puede tener un cáncer de próstata. Bueno, tenemos que ir a un receso. Prepárese para la segunda parte. Va a Preparado. ser más interesante. Estás viendo Diálogo con. Bueno, sigamos, doctor. Usted decía que los niños, los jóvenes, los adultos, todos tienen que pasar por la mano Todo. del urólogo. Yo soy urólogo infantil dentro de toda mi especialidad. Hay 50 anomalías congénitas en los niños que se pueden prevenir. Problemas de los riñones dobles, problemas de pene doble, testículos que no están en su sitio. O sea, eso es muy importante que tengan en cuenta las madres, y los pediatras muchas veces se descuidan y no los vemos estos niños sino muy tardíamente. Pero ya estamos hablando de lo que es el varicocele, la infertilidad en el joven de 20 años, por ejemplo, porque el varicocele ya después de los 40 años no se opera, pero en esta etapa sí, porque es una etapa preventiva. ¿Qué es el varicocele? El varicocele son varices en los testículos. Y esa caramba. varice le produce mucho calor y produce un daño testicular. Entonces no hay prácticamente, la cantidad de espermatozoides puede estar normal, pero las formas, la anormalidad del espermatozoide es la parte más importante del varicocele, que es la que tenemos que corregir. Y hay que recordar que el semen, el espermatozoide tarda 72 días desde que sale desde que se produce en el testículo hasta que sale. Entonces, muchas veces se hace un espermatograma a los pacientes y entonces, claro, no cambia nada. No, él tiene que saber que mínimo de los tratamientos son 6 meses, que hay que ponerle tratamientos a estos jóvenes, ¿no? Y no hacer un nuevo espermatograma porque le va a salir el espermatozoide Tú viejo. dices que el problema está en que no se chequean, y tú dices que las señales tempranas de un posible problema en la próstata tienen que ver con la que se levanta de noche, que orina mucho. Claro, si un paciente ¿Cuántas veces el paciente no se debe levantar de noche, o sea, pero claro. ¿qué va a hacer? ¿Orinarse ahí? No, el problema es otro, Carlos. El ¿cuál? problema es que cuando somos jóvenes, Ajá. la vejiga es capaz de distenderse. Cuando somos jóvenes, sí. Cuando fuimos jóvenes. Sí. Entonces, es capaz de distenderse. Ajá. En cambio, cuando comienza después de los 40 años, él ya no se distiende la vejiga. Y entonces él entra líquido. Por eso le recomendamos a todos los pacientes no tomar líquido después de las 5 de la tarde. Porque si usted come fruta, si usted come ensalada, si usted de paso se toma 3, 4 vasos de whisky con agua o se toma 4 vasos de agua, usted se va a parar todas las noches, 20 veces. ¿Y ese malo es bueno? No, es muy malo. ¿Sabes por qué, Carlos? Porque la vejiga es un reloj. Tú acostumbras a la vejiga a levantarse a las 4 de la mañana y ella te va a levantar para el resto de la vida a las 4 de la mañana. O sea, en un reloj. No es malo, antes de las 4 trabaja más. No, claro, pero es que no tiene sentido. Hay gente que necesita dormir, y entonces se levantan y no duermen. Ajá. Y el otro problema de la noche es que está oscuro y él no quiere prender la luz para no despertar a la doña, y entonces va al baño y se puede caer. Otra de las causas de este problema es que se caen en la noche y se fracturan.
Entonces tenemos que tener mucho cuidado con el paciente para que no se levante tantas veces en la noche. Ajá. Entonces tenemos que ponerle, si este paciente, Carlos, orina mal, este es un paciente con un chorrito, Ajá. prácticamente a veces se siente como si se fuera a trancar, se toma un par de cervecitas y se tranca. Ahorita estamos viendo mucha gente, ¿Y qué significa eso? antes, Carlos, tratábamos al paciente con medicina, se operaban apenas un 30% de los pacientes. Hoy prácticamente todos los pacientes te dicen, mira, opérate preventivamente porque no hay medicina y tú vas a seguir trancado, vas a tener sonda para toda la vida. Eso no puede ser. Entonces, ese paciente preventivamente tiene próstatas grandes que hay que operar. Las próstatas grandes hay que operarlas definitivamente, siempre. No, si él orina bien y tiene medicinas con que él pueda vaciar bien su vejiga, porque el daño no es tanto la próstata ya Claro. no nos importa. Sí. Ella ya pasó por su ciclo y ya pasó. Pero no, para lo que sirve la próstata a esa edad es para echarnos un problema encima, que es tener un cáncer allí metido que se va a desarrollar, o que si él no puede orinar muy bien y está medio trancado, va a dañar los riñones. Entonces uno Ajá. tiene que cuidar que él no Ok, dañe sus riñones. hablando de los riñones, ¿cuál es el primer síntoma de una persona que esté enferma de riñones? Depende de la patología. Por ejemplo, los que tienen cálculos, indudablemente que son expulsadores de cálculos, ¿no? Sí. La otra cosa con los cálculos, Carlos, yo le digo a todos los pacientes, mira, hay que revisar los cálculos, hay que colar la orina cuando te dan un cólico, y recoger el cálculo, mandar a analizar, no a los laboratorios generales de las clínicas, sino hay un sitio especial donde se mandan para ver bien de qué está compuesto. Y la otra cosa, lo mismo que estamos hablando, prevención. Porque si usted no previene de qué tiene los cálculos, nosotros podemos diagnosticar el 92% de las causas del por qué un paciente forma cálculos. Ajá. Con simples exámenes de sangre y de orina. Entonces, eso se puede resolver y hay tratamientos para los cálculos. Pero cuando llega con el riñón lleno de piedra, entonces se complica la ¿Pero cuál cosa. es el síntoma? Dolor fundamentalmente, dolor, sangre en la orina, Ajá. fundamentalmente, y riñones que están dilatados, se palpa un riñón grande, dilatado, esos son más o menos los que podemos ver en los riñones, ¿no? Por eso el ecosonograma Y que se eso hace, genera el dolor. claro, si está trancado con una piedra ahí abajo, él genera dolor, y ese es el peor dolor, y el parto le gana al dolor del cólico renal, ¿no? Eso es Acá. algo pero terrible, ¿no? Yo tengo un cuñado que tomaba mucha leche, o sea, todos los días decía, yo tengo que tomar 1 litro de leche porque es sabroso y tal. Le digo, mira, te va a dar te va a dar un cólico, ¿no? No, a mí no me da ganas. Un día me llama y me dice, tengo un dolor, pero no sé, quítame los testículos, quítame todo, yo no aguanto el dolor, ¿tú me entiendes? Es una cosa impresionante, claro, y amerita ¿Y qué hasta y qué morfina, hay ¿no? que tomar para mantener el riñón en funcionamiento Fundamentalmente positivo? líquido, mucho líquido, pero no pasarse tampoco de los líquidos. Hay que le Claro. mandan a tomar 8 vasos de agua. 8 vasos en lo posible en el día. De agua, que no incluya whisky. Bueno, no lo Por sumamos, favor. no sumamos el whisky, sino el agua nada más, ¿no? Bueno. Mucho líquido. Y preventivo con ese examen que yo te digo, Ajá. nosotros tenemos un pH de orina, por ejemplo, la gente que toma refresco, es un paciente que tiene que tener un pH de la orina ácido. Si él toma refresco, ¿qué va a hacer? Convertir la orina en alcalina y entonces bota Los oxalato de síntomas para calcio. las mujeres son iguales. En cólicos renales sí. Y ellas no tienen próstata, ¿o sí No tienen? bueno, sí tienen, 200, ahorita hay un estudio de 200 mujeres se les diagnosticó remanente de próstata cerca de la uretra. Pero eso es algo que Cuando una mujer se levanta mucho a orinar. claro, ahí en tienes la en vejiga, noche, a la vejiga. A la vejiga. Y fundamentalmente las doñas van perdiendo elasticidad de su vagina Ok. y la vejiga se cae. ¿Cuál es la evolución del cáncer en la vejiga en Venezuela? Terriblemente, la patología es muy mala en el sentido de que ahorita estamos haciendo en todo hombre, fíjate tú, todo hombre que fuma, tienen la posibilidad de tener un cáncer de vejiga en el 88% de los casos. Entonces, ahorita, para todo hombre que fuma, a ese hombre le hacemos un examen de orina, ver si hay sangre en la orina. Si todo hombre que es un fumador y tiene sangre en la orina, debemos verle la vejiga. Ahorita tenemos 3 pacientes que le tuvimos que quitar la vejiga.
porque el tumor estaba invadiendo el músculo ya y entonces no puedes dejarlo ir porque se va a morir. Entonces le sustituimos la vejiga por intestino. Y entonces eso marcha bastante bien, pero es una operación muy larga, grande, pero se está haciendo con éxito, ¿no? Pero no lo va a matar el cáncer. Explícame algo. Cuando tú necesitas hacer una operación en ese sentido, vejiga, próstata, lo que tú quieras, ¿dispones en Venezuela de todos los elementos desde el punto de vista medicamentos, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de infraestructura en los hospitales? Buena tu pregunta, Carlos, pero fíjate, yo te puedo decir lo que estamos haciendo ahorita, que la clínica se ha mantenido en el sentido de que nosotros le decimos, mira, yo necesito operar la semana que viene, un caso que necesito esto y esto, ¿sabes? Antibióticos fundamentalmente, Ajá. y las otras cosas que los anestesiólogos se ocupan de ese lado, y ellos nos buscan, nos hacen un kit de esos elementos que necesitamos. Cuando ellos nos dicen, estamos listos, tenemos todo, nosotros entonces procedemos a la operación. La parte operatoria, con la ayuda del anestesiólogo, que son unos anestesiólogos excelentes. Mira, Carlos, yo te voy a decir una cosa, después de tanta vida que he tenido en el hospitalario y todo, los médicos venezolanos definitivamente son extraordinariamente Yo buenos. lo sé. Y de Muy hecho, cuando buenos. se van al exterior, siempre están de primero. Siempre están en la pelea, en la todos pelea ahí. lados. Entonces, claro, por supuesto, no los que se fueron para Chile, que se presentaron los exámenes y todos los rasparon, ¿no? Explícame algo. Tú dices que la misma situación desde el punto de vista ginecológico, en el caso de las En mujeres. la mujer. ¿Cuál es el problema que más los afecta, que ustedes más ven? Lo que Vamos a un m- receso, te hago la pregunta. Ok, perfecto. Estás viendo Diálogo con. Bueno, conversando con el doctor Sermat, estamos hablando de las mujeres. Sí, fíjate, Carlos, el problema nuestro urológico en la mujer fundamentalmente es, volvemos a lo mismo, la prevención. Las mujeres no saben orinar. Las mujeres orinan cuando salen de su casa, han orinado y cuando regresan a su casa. Y entonces pasan 12 horas, 14 horas con una vejiga llena de orina y darle y aquello, tú sabes. Entonces deciden no tomar líquido. Esa no es la solución de las cosas. Entonces toma líquido, pero tiene que orinar donde pueda, entonces le da pena, no hay baños, toda una cantidad de problemas. Entonces los problemas de cistitis, que son las infecciones urinarias que pueden tocar el riñón porque la orina se devuelve hacia el riñón, entonces ahí hay un problema que hay que tratar y muchas veces tenemos problemas un germen que se llama Escherichia coli. Ese germen muta mucho y entonces le hacemos hoy un tratamiento y mañana chequeamos de nuevo. En cristiano, ¿qué significa E. esta cosa? coli es un germen que existe en el intestino. ¿Cuál es el síntoma? Fundamentalmente ardor, dolor. Para mujeres. Para las mujeres. Se le sale la orina, Carlos. Claro. Y el otro problema, que llega un momento que dice, doctor, yo no aguanto y me río, se me sale la orina. Y voy a trotar y estoy llena de orina. Entonces se ausentan de hacer ejercicio porque cualquier trote, cualquier fuerza, automáticamente se le sale la orina. Entonces eso tiene una cura que, a Dios gracias, tenemos, que es el suspender de nuevo la vejiga, porque la vejiga se cayó y pierde su estabilidad normal. Y entonces se suspende la vejiga y esa paciente tiene su vida normal después. Ok. Usted tiene ahí unas láminas. ¿Qué tienen ahí? No, en esta lámina, es la próstata. Ah, ya. Esta es la próstata con las vesículas seminales, con el deferente donde trae los espermatozoides. Aquí está la próstata abajo. Y por supuesto, yo siempre digo que la próstata es como una mandarina. Cuando somos jóvenes, lo único que tenemos es concha. Ajá. Y cuando entramos en cierta edad, los gajos de la mandarina entran. Y entonces A usted le queda concha. A de usted la le mandarina. queda- Estoy hablando de un símil de la mandarina, Ah, ya, no me ya. acuerdo. El símil de la mandarina joven, yo digo, tiene pura concha. Claro. Y le crecen después los gajos. Ok. Y los gajos son los que trancan. Claro. Entonces nosotros tenemos que tener pendiente cuántos gajos hay. Y este es un procedimiento, Carlos, Ajá. un procedimiento que se hace por vía sin abrir al paciente. Se mete un aparato en la vejiga y se rebana la próstata con vaporización. Ok.
para que le quitarle todos los gajos de la mandarina para poner a orinar de nuevo como tenía su canal. Aquello es lo nuevo. Y esto que está aquí es lo que hablamos ahorita del cáncer de próstata y esas cosas, ¿no? Hay una aquí que no te quiero enseñar porque no estamos en horario. Usted calcula el cáncer de próstata en Venezuela. Nosotros tenemos un estudio de 25.000 hombres hechos en el hospital en este país. Ajá. 25.000 hombres chequeados. Y nuestra estadística es 20% de ese grupo quedó sospechoso. Y le hicimos biopsia y le hicimos todo y quedaron un 8%. Ok. La Sí, hormona. La hormona. O sea, la mujer entra en menopausia a partir de los 35 años abruptamente. En cambio, el hombre comienza a tener cambios muy lentamente y él no sabe qué le está pasando. Muy poca gente que se entiende con el hombre, entra, te tocan la próstata y anda, vete. No, tú tienes que chequear muy bien a ese hombre, porque ese hombre tiene, tócale los testículos, tócale la tetilla, porque un hombre con ginecomastia puede tener algún problema testicular. Entonces, y le hacemos un plan hormonal. Todo testículo pequeñito le ponemos una etiqueta de entrada que este es un hombre hipogonádico. Significa que tiene las hormonas muy bajas. Entonces, al tener las hormonas muy bajas, este hombre no tiene deseo sexual, este hombre disminuye el eyaculado, tiene problemas de musculatura, pierde musculatura, este hombre ya no tiene erecciones nocturnas. 30% de los pacientes no responden a las pastillas, a nuestras pastillas azules y todo lo que quiera verde, y no responden. Y si no responden, es casi seguro que tienen un problema hormonal, que en Venezuela tenemos los reactivos para hacer un diagnóstico, que todo hombre tiene que tener la testosterona y tiene que tener el estradiol hechos, porque el estradiol es la hormona femenina y todo hombre tiene masculina y femenina, a Dios gracias, con muy poquito. Pero tenemos hombres que tienen el estradiol muy alto y tienen tetillas muy grandes y tienen mamas dentro de la tetilla. Entonces esos hombres tienen que verse y operarse de la tetilla y quitar ese tejido mamario. Estos hombres, tienen que colocarse hormonas. claro, si es que el hombre, si tiene una baja de hormonas o tiene clínica y las hormonas están... Pero eso no tiene efectos secundarios. Pero es que en el año 46 Huggins dijo, señores, no le puede dar testosterona a nadie porque eso produce cáncer en la próstata. Eso fue el año 46. Hace 8 años Morgenthaler estudió todo y nos dijo, señores, la testosterona no produce cáncer. El problema es que una persona que tenga cáncer, tú no le puedes dar hormonas, que es la cosa diferente. Y una persona que no tenga cáncer le da hormonas. Es que no le provoca cáncer esa hormona. No, es que no tiene, él tiene erección, pero entonces le dice a la mujer, mira, yo no tengo ganas, vamos a ver si la semana que viene hacemos algo, pero ahorita de verdad que no me provoca. Entonces ese hombre hay que rescatarlo. Entonces que la mujer debe tener un poco de hormona ahí para meterse en No, eso lo tratamos nosotros, no la mujer. O sea, eso lo tratamos nosotros y esos hombres evolucionan muy bien. Estamos hablando un lenguaje claro para que la gente entienda. Claro, claro, si es que me parece que debemos hablarle así a las personas. Estamos terminando el programa. ¿Qué otra cosa nos puede decir usted? No, bueno, el otro tema indudablemente que son las pastillas. Hay gente que las pastillas para la erección y esas cosas. Hoy en día la gente toma pastillita y a veces la pica por la mitad y la pica otro cuartico porque dice que él no para quiere. ahorrar. Ninguna de esas pastillas sube la tensión. Todas esas pastillas más bien bajan la tensión. Ellos se asustan porque a veces se ponen rojos, a veces se ponen un calorón y creen que les subió la tensión. Y no sube la tensión, eso baja la tensión. Pero nosotros hoy en día podemos medicar con dosis mayores a los pacientes para que respondan a las pastillas. Hay que hacer un chequeo cardiovascular para estar pendiente que no tenga un problema cardiovascular. Fíjate que hoy en día, antes no se le daba testosterona a los hombres que tenían problemas cardiovasculares. Hoy en día se sabe que todos los hombres que tienen la testosterona baja tienen problemas cardiovasculares. No es con la hormona alta es que tiene problemas, no, es con la hormona baja y por eso tenemos que reponerle las hormonas a este hombre, que eso es sumamente importante. Entonces hay que hacerse un chequeo del corazón para saber si tiene problemas. Bueno, es que yo veo al paciente con un problema sexual, o sea, de erección. Ese paciente debe ir al cardiólogo porque está descrito que la falta de erección, o sea, el disfuncional eréctil, va a ser un problema cardiovascular en los próximos 4 años. Bueno, ¿qué otra cosa? No, recomendamos a la gente. Que no tengan miedo. Mira, el urólogo le va a dar soluciones a todo. Yo creo que es una cosa importante no tener miedo.
no tengan miedo al dedo. El dedo son minutos, segundos. Bueno. Un buen tacto. Ok, gracias, doctor Salmán. No, Gracias a siempre usted, la amigos orden, Carlos. televidentes. Nos veremos aquí en la próxima parte. Estás viendo Diálogo con... Bueno, ahora estoy con la doctora María Graciela López. Ella es presidenta de la Sociedad Venezolana de Infectología. Buenos días, bienvenida, doctora. Buenos días, Carlos, muchas gracias. ¿Cómo anda la evolución de la infectología en Venezuela? ¿Qué avance hemos logrado o qué avance no hemos logrado? Sí, lamentablemente, bueno, y desde hace algún tiempo no son muchas buenas noticias las que hay que dar desde el punto de vista de las enfermedades infecciosas en el país. Hemos tenido aumento y, digamos, reemergencia de enfermedades que habían sido controladas en el pasado. Un caso muy típico, claro y lamentable es el caso de la difteria, una enfermedad que hasta el año 2016 teníamos 24 años sin ver un caso. Y desde el 2016 hasta la fecha hemos tenido alrededor de 1.900 casos con 168 defunciones en toda la geografía nacional. Empezó todo en el estado Bolívar y en el 2016, por supuesto, las autoridades estaban en el conocimiento de esta realidad y esto básicamente ocurre por, digamos, este debilitamiento en el sistema de vigilancia y las coberturas de vacunación, la disminución de las coberturas de vacunación en Venezuela. Esta es una enfermedad prevenible por vacunas y estoy nombrando nada más un ejemplo y un triste ejemplo. Se están enfermando niños de todas las edades y adultos también. Ingresó al Hospital Vargas un adulto mayor de 70 años con difteria. Entonces, por supuesto, producto de la no vacunación, como sabemos que la vacunación es para toda la vida. Entonces, esto es de las enfermedades, digamos, inmunoprevenibles. Hablamos de sarampión también. Tenemos un año de epidemia de sarampión. En el diciembre del 2016, la Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud, nos, digamos, acreditó de alguna manera como libres de circulación de virus de sarampión y ya perdimos esta acreditación, ya tenemos circulación del virus endémicamente, es decir, constantemente en nuestros estados, en todos los estados de la geografía nacional. Hay casos muy concentrados en los estados del centro, en el distrito Capital, Miranda, Vargas, Aragua, muy importante el número de casos de sarampión, y estamos hablando alrededor de 4.500 casos, probablemente esto sea un subregistro, y de esta totalidad de casos, más de 3.000 casos fue este año. Y nada más, para dar un dato del Hospital de Niños, nada más en el Hospital de Niños se han visto 1.000 casos este año de sarampión, enfermedad prevenible por vacunas. Nuestro último brote había sido en el año 2007, pero nosotros después y este brote 2017-18 ha sido el más grande, incluyendo el que tuvimos en el año 2001, 2007, es decir, el número de casos sobrepasó las cifras de los años anteriores. Y por esa razón estamos exportando los casos a nuestros países vecinos, lamentablemente. Y esto es ejemplo de enfermedad prevenible por vacuna. Toferina es otra. Probablemente se habla poco de la toferina. Es muy difícil hacer el diagnóstico de toferina, digamos, porque tenemos también un retraso desde el punto de vista diagnóstico en los exámenes de laboratorio. El diagnóstico de la toferina se hace por PCR, un estudio molecular, de biología molecular. Y en nada más para dar cifras, porque no tenemos cifras, digamos, oficiales del ministerio, en el Hospital de Niños, el año pasado se vieron síndromes coqueluchoides, así se llama, digamos, un síndrome de tos en el niño que hace recordar la toferina. Tuvimos 1.900. Y hasta el 31 de agosto de este año van 2.160 casos. Caramba. Y no se ha acabado el año. Y eso es curable, ¿no? Sí, afortunadamente es una enfermedad curable, pero es que lo grave es que es prevenible. Y hay los medicamentos
Y hay la infraestructura para... Bueno, ese es el gran punto. Por supuesto, como es sabido, ya tenemos una escasez muy importante de antibióticos. En el caso de la toferina se trata con antibióticos macrólidos específicamente. Tenemos una escasez de antibióticos general, de todos los grupos de antibióticos. ¿Cómo se nutre? ¿Cómo suplen eso? ¿Qué hacen los hospitales? En los hospitales, bueno, nosotros tratamos los pacientes. Si no tenemos en el momento el antibiótico, por supuesto, se va hacia la dirección del hospital y generalmente lo tramita. Eso es lo que generalmente ocurre. Okay. Lo grave de esto es que muchos pacientes se pueden tratar, pero otros lamentablemente se complican y mueren. En el hospital de niños han muerto 12 niños. 12. 12 niños por toferina este año. Bueno, claro, por síndrome coqueluchoide, porque es muy difícil hablar de la toferina porque no están los casos confirmados. Ajá. Pero es que la clínica, los síntomas del paciente nos hablan de toferina. Yeah. Y es una enfermedad prevenible por vacuna. El 90% de estos niños que fallecieron tenían menos de 6 meses de edad. ¿Y la vacuna quién la provee? La debe proveer el Estado, es la vacuna pentavalente, la cual la ha tenido el Estado. ¿Se la llaman la triple? Sí, antes era la vacuna triple, lo que pasa es que ahora se le ha adicionado otros componentes para mayor protección en una sola inyección. Ajá. ¿Y la hay en Venezuela? La hay. Hemos tenido, digamos, disponibilidad de manera intermitente, no ha sido continua, y las coberturas de vacunación, es decir, el número de niños vacunados que se han tenido que vacunar ha sido deficiente. La mayoría de estos niños que han fallecido han tenido sus dosis incompletas, son 3 dosis en los primeros 6 meses, después una dosis al año de vida y después los refuerzos de 4 a 6 años. Entonces la mayoría de los niños que se complican y fallecen son los niños sin vacunas. Bueno, tenemos que ir a un receso. Ya regresamos con la doctora Graciela López, presidenta de la Sociedad Venezolana de Infectología de este país. Estás viendo Diálogo con... Bueno, conversando con la doctora Graciela López, ella es presidenta de la Sociedad Venezolana de Infectología. Aquí estoy leyendo un material del Departamento de Producción, dice, el cierre de CBC busca tapar la realidad en Venezuela. Y esto que sí tiene que ver con lo que la doctora está planteando. La Sociedad Venezolana de Infectología denunció que el 70% de los niños con VIH no son atendidos. Hay riesgo de una gran epidemia. ¿Eso es verdad o es alarmante? Bueno, es una situación que es real, no atendidos. Nosotros estamos atendiendo a los pacientes. El punto es que no están recibiendo el tratamiento antirretroviral de manera permanente, constante, y los tratamientos de última generación. El último año, digamos los últimos 3 años, el abastecimiento del tratamiento antirretroviral para adultos y niños ha sido escaso, intermitente y algunos meses inexistente. El VIH es una enfermedad infecciosa que con tratamiento es perfectamente controlable. Hoy se le cataloga como una enfermedad crónica, semejante a la hipertensión o a los pacientes con diabetes que si reciben tratamiento adecuado pueden tener una buena calidad de vida. Entonces, en los últimos tiempos, agudizado este año, hemos tenido un desabastecimiento de tratamiento antirretroviral que ha puesto en riesgo la salud de nuestros pacientes con VIH. Y estamos hablando de una población muy vulnerable, de una enfermedad altamente estigmatizada, donde hay discriminación y, digamos, la lucha de estos pacientes por su tratamiento también se ve limitada. Los que salen a dar la cara generalmente son activistas que trabajan en organizaciones no gubernamentales. Sin embargo, el paciente, aquella madre con VIH o un niño con VIH no va a salir a la calle a protestar y a exigir su medicamento. Esta es la situación que están enfrentando nuestros pacientes. Estamos hablando de alrededor de 2.000 niños en tratamiento. En tratamiento. Por cada niño tratado probablemente hayan 2 o 3 sin diagnóstico. Es una situación en todo el país. En todo el país. Esta es una situación que ocurre alrededor del mundo. Por cada paciente diagnosticado probablemente hayan 3 o 4 sin diagnóstico. En Venezuela no tenemos cifras concretas de pacientes infectados.
tenemos las cifras concretas de pacientes en tratamiento, porque el Estado sí sabe muy bien a quién le da el tratamiento. Son tratamientos en líneas generales costosos, pero hasta ahora, y por una demanda que introdujeron los pacientes en 1999, la cual ganaron, tienen derecho a tratamiento antirretroviral gratuito, el cual este derecho se ha visto cercenado en los últimos años porque no han tenido disponibilidad continua de tratamiento. ¿Qué otro problema tienen los niños? Bueno, niños y adultos, porque... Desde el punto de vista de infectología. Sí, bueno, tenemos el problema de malaria. Ajá. Es un problema grave que ha afectado el país, sobre todo preocupa y siento muy honesta, da mucha tristeza ver cómo nosotros fuimos ejemplo en control de malaria en Latinoamérica por los trabajos del doctor Gabaldón. Hoy en día tenemos un aumento en el número de malaria del 68%. Esto era cifras para el 2017. Para el 2016 habían más de 240.000 casos de malaria en toda Venezuela, con un foco importante en Bolívar. Después tuvimos la diseminación, la distribución de la enfermedad, porque se distribuyó la anófeles, tenemos la presencia del vector en todo el país. Y a raíz de los pacientes que están infectados, tenemos presencia de enfermedad en al menos 17 estados de Venezuela. Y para mediados del año pasado íbamos por 320.000 casos. Nuestros expertos de la Sociedad Venezolana de Infectología, de Medicina Tropical, nos hablan que las estimaciones de los casos son alrededor de 1 millón de casos. Porque es que nada más se cuentan, digamos, los nuevos casos. No se habla de las recaídas ni de las recrudescencias de enfermedad que se ven. Y el grave problema de esto es que la disponibilidad también de tratamiento se ha visto comprometida. Es una enfermedad que no se previene por vacunas, sino es por control del vector, control ambiental, es decir, se necesita tratamiento a los enfermos, tratamiento a las personas que van a viajar a los sitios donde hay digamos, número de casos y distribución de la enfermedad, y se necesitan medidas de control ambiental y vectorial. ¿Cuáles son las regiones donde hay más números? Donde hay más en el sur de Venezuela, el estado Bolívar es el foco importante, el arco minero ha sido, fíjense que le hablé de difteria, sarampión, malaria, porque el arco minero ha sido, digamos, la zona donde las condiciones higiénico-sanitarias del país ha estado más deficientes. Hay una explotación y una anarquía en relación a la explotación de oro y minas, y esto ha hecho un cambio ambiental. Hay migración de familias completas a estas zonas buscando, por supuesto, algo de dinero y oro, y esto ha hecho que se deterioren las condiciones higiénico-sanitarias de la zona. Entonces disminuyeron las coberturas de vacunación allí, disminuyeron las medidas de control ambiental y la vigilancia epidemiológica. O sea que fue una tormenta perfecta para la distribución de enfermedades Háblame infecciosas. de Caracas. ¿Cómo está Caracas, la área metropolitana desde el punto de vista infectológico? Sí, bueno, nosotros estamos viendo lo que se está viendo en la mayoría de los estados del país. Sí. Hemos visto casos de malaria, hasta ahora han sido casos... aquí en Caracas? Sí, hemos tenido casos de malaria importados hasta el momento. Son migrantes. Son migrantes de los estados vecinos, pero estados vecinos estamos hablando de Miranda y Guerote, estamos hablando de Vargas, es decir, muy cerca. Claro. Tenemos sarampión, tenemos difteria, los casos que di de toferina son del Hospital de Niños JM de Los Ríos. Tenemos un número aumentado de hepatitis A, muy importante, con fallecimientos lamentables de adultos mayores. En los niños la hepatitis A puede pasar desapercibida a veces porque no se ponen ictéricos, no se ponen amarillos, la mayoría de ellos, pero los adultos sí se complican. ¿El síntoma de la hepatitis en el caso del adulto es el color amarillo de la piel? Sí, color amarillo de la piel, mucho malestar general, dolor abdominal, las orinas se ponen muy oscuras, las heces se ponen muy claras, y si tiene estos síntomas debe acudir al médico muy rápidamente porque tenemos número aumentado. ¿Y hemos progresado nosotros en el tratamiento médico de esto? El tratamiento médico de la hepatitis A que se aplica en Venezuela es el tratamiento mundial, que es sintomático, es decir, se tratan los síntomas, no hay tratamiento específico. Pero el que se complica gravemente, el que tiene una insuficiencia hepática por hepatitis A, podría hacer trasplante hepático, que es la alternativa, digamos, última de estos pacientes. Hoy en día no se hace en Venezuela y muchos de los pacientes tienen que buscar la alternativa fuera del país
cuando probablemente no da tiempo para conseguir las alternativas, porque una hepatitis fulminante realmente es cuestión de días el deterioro del paciente y la muerte. Afortunadamente no es la mayoría de los casos, pero sí hemos visto fallecimientos por hepatitis A. ¿El Chagas puede confundirse con una gripe común? Los síntomas de Chagas inicialmente son inespecíficos. Malestar general, el edema, la inflamación de las articulaciones. ¿Hay Chagas en Caracas? Puede ser importante. Hemos tenido brote de Chagas en Caracas. En este momento no hay un reporte de Chagas en Caracas, pero tuvimos hace muy poco, en junio de este año, mayo-junio, un brote de Chagas que fue en el estado Táchira, en Mérida. ¿Qué otros síntomas tiene el Chagas? Fiebre, generalmente los pacientes se presentan con fiebre, malestar general, dolores articulares, edema, inflamación de las articulaciones y las complicaciones, digamos, a mediano o largo plazo, que son las alteraciones cardíacas, la dilatación de las arterias del corazón y esto es una complicación muy importante para los pacientes. Una vez que el Chagas está presente en el organismo humano, ¿no tiene cura? Hay tratamiento para Chagas, básicamente para Chagas agudo. Sin embargo, una vez que se establecen las complicaciones de Chagas, lo que se tratan son las complicaciones, más que la enfermedad. Entonces, ha sido por brotes y en Venezuela se ha presentado un fenómeno muy importante, bueno, que está descrito, que es el Chagas por ingesta, más que por picada directa, ha sido por ingesta de alimentos contaminados con las heces de chipo y eso se ha visto, se vio en Caracas hace ya algún tiempo y se vio en el estado Mérida. Ah, caramba. Sí, entonces, aquí la recomendación es lavar muy bien los alimentos. Sí. Si me permite hacer una recomendación general. Hágala. Número 1, tiene que acudir a los centros de salud a vacunarse. Si hay escasez de vacunas, por supuesto, es una situación que es muy delicada, pero si están las vacunas en los ambulatorios, hay que ir a los ambulatorios a aplicarse las vacunas, actualizar el calendario de vacunas. Esto es para niños y adultos. Hervir el agua por más de 10 minutos. Una vez que esté hirviendo, espere 10 minutos, porque esto puede matar la mayoría de las bacterias y parásitos. Y lavarse las manos. Si me permiten, 3 indicaciones fundamentales para prevenir enfermedades. Lavarse las manos más de lo que lo hace rutinariamente con agua y jabón. Si está en la calle y no dispone en ese momento o no hay agua, ¿qué pasa? Utilizar estos geles alcoholados, que son una alternativa al lavado de manos y puede limitar la contaminación del alimento y de esta manera evitar infecciones. Son 3 indicaciones básicas que todos en nuestras casas los podemos hacer. Tienes que lavarte las manos, hagas o no hagas un oficio. Hay que lavarse las manos siempre. Haga o no haga, y sobre todo, todo el mundo va al baño. O sea que yo salgo de aquí y me voy a lavar las manos. Sí, más o menos, sí. Hay que lavarse las manos más de lo que lo lava rutinariamente antes de ir al baño, después de ir al baño y antes de la preparación de los alimentos. Es muy importante. Si es que hay agua. Si es que hay agua y si no, la guarda y la tapa muy bien para que no proliferen los mosquitos y venga el dengue. Aquí usted dice que una taza de arroz fue el almuerzo de los pacientes del Hospital de Los Ríos. Dice aquí usted una noticia que aparece en el Diario Nacional. Del Hospital de Niños. Bueno, tenemos una situación que esperamos que sea coyuntural, transitoria. Sí hemos tenido como disminución de la calidad del alimento que se le da al paciente hospitalizado desde hace ya algún tiempo. En la última semana lo que hemos visto, lamentablemente, lo digo con mucho pesar, es el suministro de alimentos nada más que contienen carbohidratos. Hemos tenido almuerzos con arroz. Solo. Caramba. Arepas solas, hallaquitas solas, sin ningún aporte proteico a los pacientes hospitalizados. Y por supuesto sabemos, no es nada más los antibióticos o las medicinas que se le pone al enfermo, sino que la alimentación es muy importante. Bueno, gracias, doctora María Graciela López, presidenta de la Sociedad Venezolana de Infectología. Gracias a ustedes, amigos televidentes. Nos veremos aquí el próximo domingo a esta misma hora.